El hierro candente marca la carne morena mientras el grito desgarrador se pierde entre el humo acre de Tonalá. Es marzo de 1530. Y Nuño Beltrán de Guzmán, de 40 años, extremeño de complexión robusta y barba rojiza teñida por el sol mexicano, observa impasible cómo sus soldados marcan con fuego la letra G en el rostro de una niña purépecha de apenas 12 años. El olor a carne quemada se mezcla con el aroma dulzón del copal que queman los prisioneros para aliviar el dolor, creando una atmósfera nauseabunda que hace sudar frío a los soldados más novatos. Sus manos callosas, manchadas permanentemente de tinta y sangre, aferran el pergamino donde anota meticulosamente cada marca. María, hija de cacique, 12 años, marcada para venta en La Habana. No es crueldad gratuita, es negocio puro y calculado. Cada marca convierte a un ser humano libre en mercancía exportable. Cada rostro quemado en monedas de oro que llenarán las arcas de este conquistador, que ha descubierto algo más lucrativo que la búsqueda mítica de El Dorado: la venta sistemática de carne humana. Sus ojos, fríos como el acero toledano que empuña en su cintura, calculan ganancias mientras los lamentos de 15,000 indígenas michoacanos resuenan en sus oídos como la música más celestial que jamás haya escuchado en su vida de soldado. Para Nuño de Guzmán, primer gobernador de Nueva Galicia y presidente de la primera audiencia de México, cada lágrima indígena equivale exactamente a 50 pesos de oro en los mercados de esclavos de Santo Domingo, y cada familia completa representa el valor de una encomienda entera en Castilla. Ha perfeccionado lo que ningún conquistador antes se atrevió siquiera a imaginar: convertir la conquista española en una empresa de tráfico humano a escala industrial, con rutas comerciales, precios fijos y una logística que haría envidiar a cualquier mercader genovés. Su genio diabólico radica en haber descubierto que los seres humanos son el oro más rentable de América, porque a diferencia del metal precioso que se agota en las minas, la carne humana se reproduce, camina sola hasta los barcos y genera ganancias perpetuas en las plantaciones antillanas. El sudor frío recorre su frente mientras contempla las filas interminables de indígenas marcados, sabiendo que cada uno representa una fortuna que transformará su linaje de hidalgo empobrecido en una de las casas más ricas de España. Lo que Guzmán descubrió ese día sangriento no solo cambió su destino, sino el de 500 millones de hispanoamericanos que cargarían para siempre con el trauma de esta violencia original. Si ya sientes la intensidad de esta historia que marcó nuestro continente, da el like y suscríbete, porque lo que viene te hará entender por qué somos como somos y cómo el primer sistema de tráfico humano de América definió nuestra identidad para siempre. La transformación de Guzmán de conquistador tradicional en el primer traficante de humanos del continente no fue un proceso gradual, sino una revelación súbita que le erizó la piel y le aceleró el pulso como si hubiera descubierto la piedra filosofal. Su corazón latía descontroladamente mientras realizaba los cálculos mentales. Cada indígena capturado valía en las Antillas el equivalente a 3 años de salario de un artesano castellano, y él tenía bajo su control territorial a más de 200,000 nativos michoacanos, purépechas y chichimecas esperando ser pacificados. El sabor metálico de la ambición le llenaba la boca mientras contemplaba las posibilidades infinitas de su negocio macabro. A diferencia de Cortés, obsesionado con el oro azteca, o Pizarro, cegado por la plata peruana, Guzmán había comprendido una verdad terrible. Los metales preciosos eran recursos finitos, pero los indígenas se multiplicaban naturalmente, creando una mina humana inagotable que podía explotar durante décadas. Sus puños se cerraban con fuerza mientras imaginaba las reacciones de sus rivales
en la corte española cuando recibieran noticias de sus ganancias astronómicas. La respiración se le agitaba al pensar en cómo esta revelación lo convertiría no solo en el hombre más rico de Nueva España, sino en el pionero de un modelo de explotación que marcaría para siempre la relación entre Europa y América. Los primeros indicios de que Nuño de Guzmán estaba creando algo monstruoso se manifestaron en la reacción de sus propios soldados veteranos, hombres curtidos en batallas que habían visto morir compañeros en Flandes y Granada, pero que ahora temblaban al observar la frialdad calculadora con que su comandante organizaba el marcado masivo de familias enteras. El capitán Diego de Proaño, un extremeño de confianza que había servido bajo las órdenes de Guzmán durante 5 años, sintió náuseas por primera vez en su carrera militar cuando vio cómo su superior ordenaba separar sistemáticamente a los niños de sus madres para optimizar el proceso de clasificación por edad y valor comercial. El aire mismo parecía espesarse con el horror de lo que estaba presenciando, un horror que no tenía precedentes ni siquiera en las guerras más brutales de la Reconquista española. Las lágrimas silenciosas de los soldados más jóvenes contrastaban con la excitación febril de Guzmán, quien caminaba entre las filas de prisioneros como un ganadero inspeccionando su rebaño, palpando músculos, revisando dentaduras y calculando la resistencia física de cada individuo para el trabajo esclavo. Esta escena dantesca era solo el preludio de una tragedia aún mayor que se estaba gestando en la mente brillante y perversa de este hidalgo extremeño. Una tragedia que redefinirá para siempre el concepto mismo de la conquista americana. La historia de esta abominación comenzó 7 años antes, cuando Nuño Beltrán de Guzmán desembarcó en Veracruz como un hidalgo empobrecido de Guadalajara, con más deudas que patrimonio y una desesperación que le carcomía el alma como ácido en metal oxidado. Su llegada a Nueva España en 1523 había sido motivada por la ruina financiera de su familia, arrastrada por los gastos excesivos de su padre en las guerras italianas de Carlos V, dejándolo con un apellido noble pero sin los recursos necesarios para mantener el estatus social al que había nacido destinado. El sabor amargo de la humillación aún le quemaba la garganta cuando recordaba cómo los acreedores sevillanos habían ejecutado las propiedades familiares, obligándolo a embarcar hacia las Indias con poco más que su espada toledana y una sed insaciable de recuperar la fortuna perdida. Sus manos temblaban de ira contenida cada vez que evocaba las burlas de los cortesanos madrileños, quienes lo llamaban el hidalgo mendicante a sus espaldas, una humillación que había jurado vengarse multiplicada por 1000. La travesía oceánica de 2 meses le había dado tiempo suficiente para planificar meticulosamente su ascenso en las Indias, estudiando cada relato de enriquecimiento rápido, cada historia de conquistadores que habían transformado su pobreza en poder absoluto. El olor salino del océano Atlántico se había mezclado en su memoria con el aroma de sus ambiciones desmedidas, creando una obsesión que lo consumiría por completo. Su ascenso meteórico en la administración colonial comenzó con una demostración de lealtad absolutamente brutal hacia Diego Velázquez, gobernador de Cuba, quien necesitaba hombres dispuestos a todo para contrarrestar la creciente influencia de Hernán Cortés en México. Guzmán demostró ser exactamente esa clase de hombre cuando, durante una rebelión indígena en Cuba Oriental, ordenó la ejecución pública de 300 taínos, incluyendo mujeres y niños, para enseñar una lección que resonara por todas las Antillas durante generaciones. El estruendo de los arcabuces resonó en sus oídos como música triunfal, mientras observaba cómo los cuerpos caían sobre la arena blanca de la playa, tiñéndola de un rojo carmesí que contrastaba violentamente con el azul cristalino del Caribe. Sus pupilas se dilataron de placer al contemplar el terror absoluto en los rostros de los supervivientes, sabiendo que esa imagen de poder despiadado le abriría todas las puertas en la administración colonial española.
La brisa marina arrastraba el olor a pólvora y sangre mientras Guzmán redactaba personalmente el informe para la corona, describiendo la masacre como pacificación exitosa de elementos rebeldes que amenazaban la estabilidad de los dominios católicos de su majestad. Esta demostración de crueldad sistemática le valió el reconocimiento inmediato de la jerarquía colonial y su nombramiento como oidor de la Primera Audiencia de México en 1528, el primer paso hacia el poder absoluto que tanto anhelaba. Su corazón se aceleraba al recordar cómo había transformado la matanza en ascenso político, una lección que aplicaría con maestría diabólica en territorio mexicano. La Nueva España de 1529 se encontraba en un vacío de 1960, poder que Guzmán identificó inmediatamente como la oportunidad perfecta para implementar sus planes más ambiciosos. Hernán Cortés había partido hacia España para defender su gobierno ante el rey Carlos V, dejando atrás un territorio vasto y rico, pero sin la autoridad militar suficiente para mantener el control absoluto sobre las poblaciones indígenas sometidas. El aire mismo vibraba con la tensión de una conquista inconclusa, donde los pueblos nativos mantenían sus estructuras sociales intactas bajo una dominación española más teórica que práctica, una situación que Guzmán percibía como imperdonablemente ineficiente. Sus fosas nasales se dilataban al aspirar el aroma del poder disponible, mezclado con el copal que quemaban los indígenas en sus ceremonias clandestinas, un recordatorio constante de que la conquista espiritual y cultural estaba lejos de completarse. La Primera Audiencia de México, órgano supremo de gobierno en ausencia de Cortés, le otorgaba poderes judiciales, administrativos y militares prácticamente ilimitados sobre un territorio que se extendía desde el istmo de Tehuantepec hasta las tierras inexploradas del norte, una extensión territorial equivalente a media Europa occidental. Sus manos sudaban de excitación mientras hojeaba los documentos que le conferían autoridad absoluta sobre la vida y muerte de cientos de miles de indígenas. Una autoridad que tenía la intención de ejercer sin los escrúpulos morales que había observado en otros conquistadores. El sabor metálico de la ambición se intensificaba en su boca mientras comprendía que finalmente tenía en sus manos los instrumentos legales necesarios para implementar el sistema de explotación humana más eficiente jamás concebido en el Nuevo Mundo. El primer obstáculo serio que encontró en su ascensión hacia el poder absoluto fue Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, un franciscano vasco de moral inquebrantable, cuya sola presencia le provocaba sudores fríos y una sensación de náusea que no podía controlar completamente. Zumárraga había llegado a Nueva España con el mandato específico de Carlos V de supervisar el trato a los indígenas y asegurar que la conquista se realizara conforme a la ley de Dios y la justicia cristiana. Palabras que sonaban en los oídos de Guzmán como campanas fúnebres tocando por sus ambiciones comerciales. El obispo tenía la costumbre aterrorizante de presentarse sin previo aviso en las encomiendas, interrogando personalmente a los indígenas en lenguas nativas que había aprendido con una dedicación que Guzmán encontraba absolutamente perturbadora e inconveniente. Sus ojos penetrantes parecían capaces de detectar instantáneamente cualquier irregularidad en el trato a los nativos, y su autoridad moral ante la corona española lo convertía en un enemigo potencialmente letal para cualquiera que intentara exceder los límites oficiales de la explotación colonial. El olor a incienso de las misas que celebraba Zumárraga en la Catedral de México Tenochtitlan se mezclaba en la memoria de Guzmán con el sabor amargo del miedo, porque sabía que este franciscano incorruptible tenía el poder de destruir con una sola carta al rey todos los planes que había elaborado cuidadosamente durante meses. Las homilías dominicales del obispo, donde denunciaba públicamente los abusos de ciertos administradores que olvidan que los indios son criaturas de Dios con almas inmortales, resonaban en los oídos de Guzmán
como amenazas directas que requerían una respuesta igualmente directa y definitiva. La resistencia indígena organizada encontró su máximo exponente en Tangaxoan II, último rey del imperio purépecha de Michoacán, un hombre de 42 años cuya sola presencia irradiaba una dignidad que ponía nervioso a Guzmán y le provocaba una sudoración incontenible en las palmas de las manos. El territorio michoacano controlado por Tangaxoan era exactamente lo que Guzmán necesitaba para implementar su sistema de tráfico humano. Una población densa de más de 200,000 habitantes perfectamente organizados en comunidades agrícolas, con una tradición de trabajo metalúrgico que los hacía especialmente valiosos en el mercado de esclavos antillano. El oro que decoraba los templos purépechas palidecía en comparación con el oro humano que representaba a esa población nativa. Pero Tangaxoan había demostrado una resistencia inteligente y sistemática a las demandas españolas, que amenazaba con extenderse a otros cacicazgos de la región. Sus espías le informaban que el rey purépecha mantenía comunicaciones secretas con otros líderes indígenas del occidente mexicano, organizando una red de resistencia que podía transformarse en una rebelión generalizada si no era aplastada con la máxima brutalidad posible. El aroma a pino de los bosques michoacanos se mezclaba en su memoria con el olor acre del miedo cada vez que pensaba en la posibilidad de que Tangaxoan lograra unificar a todos los pueblos no sometidos en una confederación antiespañola. La sola idea de perder el control sobre esas poblaciones le provocaba pesadillas nocturnas donde se veía regresando a Extremadura, más pobre que cuando había partido. Una humillación que prefería la muerte antes que experimentar. Su obsesión por quebrar la voluntad de Tangaxoan se había convertido en el centro de todos sus planes. Sabiendo que la caída del rey purépecha abriría las puertas a la esclavización masiva de todo el occidente mexicano, ventaja letal que Guzmán poseía sobre todos sus enemigos, residía en la Real Cédula de 1528, un documento firmado por el propio Carlos V que, bajo el eufemismo de pacificación de tierras rebeldes, le otorgaba poderes absolutos para esclavizar legalmente a cualquier población indígena que se alzara en armas contra la autoridad real o resistiera la predicación del Santo Evangelio. Sus dedos temblaban de emoción cada vez que desplegaba el pergamino sellado con el sello real, sabiendo que tenía en sus manos la autorización divina y temporal para cometer cualquier atrocidad que se le ocurriera, siempre y cuando pudiera justificarla como respuesta a una rebelión indígena. El genio diabólico de su plan residía en haber comprendido que no necesitaba esperar rebeliones reales. Podía provocar artificialmente cualquier levantamiento que necesitara para justificar la esclavización masiva de poblaciones enteras, una estrategia que ningún otro conquistador había tenido la imaginación o la frialdad suficiente para concebir. El sabor del poder absoluto le llenaba la boca como miel envenenada, mientras elaboraba los detalles de su sistema. Primero provocaría artificialmente actos de rebeldía, mediante demandas imposibles de cumplir. Luego documentaría meticulosamente esas rebeliones con testigos españoles preparados. Y finalmente procedería a la pacificación legal, que consistía en la captura, marcado y venta de todos los habitantes del pueblo rebelde. Sus pupilas se dilataban de placer al imaginar cómo transformaría la guerra de conquista en una cacería humana perfectamente legal y extraordinariamente rentable, un modelo de negocio que podía expandir indefinidamente por todo el territorio de Nueva Galicia. La brisa que arrastraba el aroma de los bosques de pino michoacanos ahora le traía también el olor dulzón de las ganancias futuras, una mezcla embriagadora que aceleraba su pulso y endurecía su determinación de implementar su plan, sin importar el costo humano. El descubrimiento que transformaría definitivamente a Guzmán en el primer traficante de humanos de América ocurrió durante el interrogatorio brutal del cacique Coaxintli en las mazmorras de Pátzcuaro, en febrero de 1530.
cuando el olor a sangre fresca se mezclaba con el aroma húmedo de las piedras volcánicas que formaban las paredes de la prisión. Coaxintli, un hombre de 60 años cuyo cuerpo mostraba las cicatrices de décadas de resistencia contra invasores chichimecas y ahora españoles, había resistido 3 días de tortura sistemática, antes de que sus gritos desgarradores comenzaran a revelar secretos que harían palidecer de envidia a cualquier mercader genovés. Sus cuerdas vocales, desgarradas por el dolor, apenas podían susurrar cuando confesó no solo la ubicación exacta de las minas de plata de Zacatecas, sino algo infinitamente más valioso: la existencia de rutas comerciales ancestrales que los pueblos mesoamericanos habían utilizado durante siglos para el intercambio de prisioneros de guerra con los navegantes antillanos. El corazón de Guzmán se aceleró hasta casi estallar cuando comprendió las implicaciones de esta revelación. Existía ya una demanda establecida y rutas logísticas probadas para el comercio de seres humanos entre el continente americano y las islas del Caribe, una infraestructura que él podía apropiar y expandir exponencialmente. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras anotaba cada detalle confesado por Coaxintli, sabiendo que acababa de descubrir el secreto comercial más lucrativo en la historia de la conquista americana. El sabor metálico de la sangre del cacique torturado se mezclaba en el aire con el dulce aroma de las posibilidades infinitas que se abrían ante él. Una combinación sensorial que quedaría grabada para siempre en su memoria como el momento exacto en que se transformó de conquistador común en el pionero del tráfico humano transcontinental. La revelación de Coaxintli sobre las rutas comerciales preexistentes desencadenó en la mente de Guzmán una serie de cálculos matemáticos que le provocaron una excitación física casi insoportable. Mientras su respiración se agitaba al contemplar las cifras astronómicas que bailaban ante sus ojos como visiones proféticas de riqueza infinita. Una familia indígena completa, compuesta por padre, madre y 3 hijos en edad de trabajar, valía en los mercados de esclavos de La Habana exactamente 200 pesos de oro, una suma equivalente a más que el rescate de un noble castellano, o el valor de una encomienda mediana en Andalucía. Sus pupilas se dilataron hasta casi ocupar completamente el iris cuando realizó la multiplicación. 200,000 purépechas y chichimecas bajo su control territorial, organizados en 40,000 familias promedio, representaban un valor comercial potencial de 8 millones de pesos de oro, una fortuna que superaba los tesoros combinados de Cortés y Pizarro. El sudor frío le empapaba la camisa mientras comprendía que ya no necesitaba buscar oro enterrado en minas. Había encontrado oro que caminaba por sí mismo. Respiraba naturalmente y se reproducía de forma gratuita, creando una fuente de riqueza literalmente inagotable que podía explotar durante décadas enteras. Sus dedos se entumecían al aferrar la pluma con que redactaba sus primeras cartas al comerciante sevillano Rodrigo de Albornoz, detallando con orgullo diabólico cómo había perfeccionado el negocio de las almas mediante la creación del primer sistema de tráfico humano transcontinental en la historia de América. El aroma del tinta fresca sobre pergamino se mezclaba con el olor acre de su propio sudor de excitación, mientras diseñaba meticulosamente la logística de un comercio que marcaría para siempre el destino de millones de seres humanos. Los obstáculos logísticos que separaban a Guzmán de la implementación completa de su sistema comercial eran formidables pero no insuperables, y cada desafío resuelto le provocaba una sensación de triunfo que le erizaba la piel y le aceleraba el pulso como si estuviera conquistando un continente entero con cada decisión estratégica. La distancia de más de 1,000 kilómetros entre Michoacán y los puertos del Golfo de México requería una cadena de suministro humano perfectamente coordinada, con estaciones intermedias para alimentar, marcar y clasificar a los esclavos según su valor comercial específico en diferentes mercados antillanos,
Sus cálculos indicaban que necesitaba al menos 200 soldados españoles leales, 500 auxiliares tlaxcaltecas experimentados en captura de prisioneros y una flota de 20 galeras para transportar cargamentos humanos de 500 esclavos cada 2 meses hacia Cuba, Jamaica y la Española. El olor a brea y madera de los astilleros veracruzanos se mezclaba en su memoria con el aroma salino del Golfo de México mientras planificaba rutas náuticas que optimizaran la supervivencia de la carga humana durante travesías de 10 días promedio. Moctezuma sabía que esta decisión no sería solo suya, sino de todo un imperio que dependía de él para mantener el orden cósmico establecido por los dioses ancestrales. ¿Tú qué habrías hecho si fueras el líder de toda una civilización ante invasores que convertían seres humanos en mercancía? Déjamelo en los comentarios y también cuéntame desde qué país latinoamericano me estás viendo para conocer cómo esta historia brutal sigue moldeando nuestras realidades actuales en cada rincón de nuestra América. La transformación psicológica de Guzmán durante estos meses de planificación fue tan radical que incluso sus soldados más veteranos comenzaron a notar cambios perturbadores en su comportamiento, manifestados en tics nerviosos y una sonrisa permanente que les helaba la sangre cada vez que hablaba de optimizar el rendimiento de las poblaciones nativas. Sus ojos habían desarrollado una mirada vidriosa y febril, que se intensificaba cada vez que revisaba sus listas de precios por categorías humanas. Hombres jóvenes entre 18 y 25 años, 50 pesos. Mujeres fértiles entre 15 y 30 años, 40 pesos. Niños entre 10 y 15 años, 30 pesos. Artesanos especializados en metalurgia o textiles, 70 pesos. El sabor metálico de la obsesión le llenaba constantemente la boca mientras perfeccionaba criterios de selección que maximizaran las ganancias. Músculos desarrollados indicaban resistencia al trabajo esclavo. Dentadura completa garantizaba longevidad. Cicatrices mínimas sugerían docilidad natural. Piel clara aumentaba el valor en mercados específicos de Santo Domingo. Sus manos temblaban incontrolablemente cada vez que imaginaba el momento en que sus primeros cargamentos humanos llegaran a los puertos antillanos y los compradores españoles compitieran por adquirir su mercancía premium, elevando los precios muy por encima de sus proyecciones más optimistas. La respiración se le agitaba al fantasear con las reacciones de envidia y admiración de otros conquistadores cuando se enteraran de que había revolucionado completamente el concepto tradicional de la conquista americana, transformándola de saqueo ocasional en empresa comercial sostenible. El aroma del pergamino donde redactaba incesantemente nuevos planes se mezclaba con el olor acre de su propio sudor obsesivo, mientras su mente calculaba variaciones y mejoras que harían de su sistema el modelo perfecto de explotación humana que otros conquistadores intentarían copiar sin éxito durante décadas. Los primeros experimentos de Guzmán con 1950 en captura y venta de indígenas se realizaron en poblaciones pequeñas y aisladas de Jalisco durante el otoño de 1529, operaciones que él denominaba eufemísticamente pruebas piloto de pacificación comercial, y que le provocaban una excitación tan intensa que apenas podía dormir durante las noches previas a cada expedición. El pueblo de Ameca, con apenas 300 habitantes chichimecas, fue seleccionado como primer laboratorio para perfeccionar técnicas de captura masiva, marcado eficiente y clasificación por valor comercial. Una experiencia que le enseñó lecciones brutales sobre la logística del terror sistemático. El estruendo de los arcabuces al amanecer del 15 de octubre resonó por el valle como una sinfonía apocalíptica, mientras sus soldados rodeaban simultáneamente todas las chozas para impedir cualquier escape. Una táctica militar adaptada específicamente para la captura de poblaciones civiles.
Sus fosas nasales se dilataban al aspirar el aroma a pólvora mezclado con el humo de los fogones domésticos que aún ardían cuando sus víctimas fueron sorprendidas. Una combinación olfativa que asociaría para siempre con el éxito comercial. La operación completa, desde el primer disparo hasta el último indígena marcado y encadenado, duró exactamente 4 horas, un tiempo que consideró demasiado prolongado para operaciones futuras de mayor escala. Su corazón latía descontroladamente mientras observaba cómo sus soldados separaban sistemáticamente a los prisioneros por grupos de edad y género, aplicando por primera vez los criterios de selección comercial que había desarrollado teóricamente durante meses de planificación obsesiva. El sabor dulzón del triunfo se mezclaba en su boca con el gusto amargo de la adrenalina, mientras comprobaba personalmente que su sistema funcionaba a la perfección y que estaba listo para implementarlo en poblaciones 10 veces más grandes. El éxito comercial de la prueba piloto de Ameca superó todas las expectativas de Guzmán y le provocó una euforia tan intensa que durante una semana completa fue incapaz de concentrarse en cualquier otra actividad que no fuera calcular ganancias potenciales y planificar expansiones del sistema. Los 283 prisioneros capturados en Ameca fueron vendidos en Veracruz por un total de 12,400 pesos de oro, una cifra que representaba más dinero del que había visto jamás en sus 40 años de vida, incluidos los rescates de nobles castellanos que había manejado durante su juventud en España. Sus manos temblaban incontrolablemente cada vez que contaba las monedas de oro, cuyo tintineo metálico se había convertido en la música más hermosa que sus oídos podían percibir, superior incluso a los cánticos religiosos de su infancia extremeña. El olor del metal precioso se mezclaba con el aroma salino del puerto veracruzano, mientras supervisaba personalmente el embarque de su segunda remesa de esclavos, comprobando que cada individuo estuviera correctamente marcado y documentado, para evitar problemas legales en los mercados antillanos. La brisa marina arrastraba hacia él el sonido de los gemidos y lamentaciones de las familias separadas, pero esos lamentos resonaban en sus oídos como la confirmación audible de que su sistema comercial funcionaba exactamente como había planeado. Su respiración se agitaba de excitación al imaginar las reacciones de los mercaderes habaneros cuando recibieran su primera remesa oficial de esclavos mexicanos, una mercancía superior en calidad y resistencia a los esclavos tradicionales del Caribe, lo que garantizaría precios premium y demanda sostenida durante años. El sabor metálico de la ambición se había transformado ahora en el gusto dulce de la realización. Mientras Guzmán comprendía que había cruzado definitivamente el umbral que lo separaba de la riqueza absoluta y el poder ilimitado que siempre había soñado poseer. La preparación del sacrificio político de Tangaxuan II comienza en la madrugada helada de Tzintzuntzan, cuando el humo del copal y de las hogueras de guardia forma una cinta azulada sobre los techos de paja y los muros de piedra volcánica. Nuño de Guzmán, con la camisa pegada al torso por un sudor agrio pese al frío, revisa una y otra vez el pliego con los cargos que él mismo ha dictado: idolatría pertinaz, conspiración con chichimecas rebeldes, ocultamiento de tributos, sodomía ritual. Sabe que la lista es absurda en su acumulación, pero también que cada palabra pesa como plomo en el lenguaje jurídico de la corona. El documento huele a tinta fresca y cuero, y al rozarlo, siente un hormigueo eléctrico en los dedos, la satisfacción de quien ya ha ganado antes de empezar. A un lado, los arcabuceros limpian las mechas con manos tiznadas de pólvora. Al otro, los intérpretes tarascos repiten silenciosamente los términos castellanos que deberán traducir con un tono de solemnidad impostada. En el patio central del palacio, iluminado por antorchas que chisporrotean y arrojan chispas naranjas contra la piedra negra, Tangaxuan permanece inmóvil, la mandíbula apretada, los ojos muy abiertos y brillantes como obsidiana pulida.
El silencio de los nobles purépechas, alineados con mantas verdes de plumas de quetzal, pesa más que cualquier grito. En ese mutismo mineral Guzmán detecta no sumisión, sino una resistencia que le eriza la nuca. El olor a maíz tostado de las cocinas choca con la fetidez de una jaula de prisioneros que han pasado la noche encadenados. Ese contraste le acelera el pulso, presagio de choque de mundos. Antes de dar la orden, Guzmán recuerda con un destello de ansiedad la carta de Zumárraga que lo acusa ante el rey. Luego sonríe, saboreando el regusto metálico del atrevimiento, porque piensa que ningún papel cruzará el océano con la rapidez con que su justicia hará cenizas a un rey. El juicio sumarísimo se desarrolla como un teatro cruel donde cada gesto está ensayado. En el estrado improvisado, 2 escribanos mastican pan duro y mojan la pluma en tinteros que huelen a hierro. Uno de ellos tiembla, quizá por el frío, quizá por la certeza de que la historia se está envenenando frente a sus ojos. Guzmán no grita. Habla con voz baja, cortante, casi dulce, y narra como si fuera un confesor las pruebas de sacrilegios y traiciones. Los intérpretes traducen con un hilo de voz que vibra como cuerda tensada. Y en el patio, las antorchas escupen humo picante que hace lagrimear a los presentes. Tangaxuan escucha sin parpadear, los pómulos tensos, el aliento corto. Cuando responde, no lo hace para rogar, sino para afirmar que su pueblo ha cumplido los tributos y que lo único que pide es protección frente a capitanes hambrientos de oro y de carne. Esa frase cae como un cuchillo y deja a Guzmán con la boca seca, un sabor a cobre que aviva su furia. El veredicto ya estaba escrito. Culpable. La ejecución será pública, ejemplar y limpia. Ordena atarlo a un poste, y el cuero chirría contra la piel. Un fraile, convocado a última hora, murmura una absolución en latín entre el olor agrio del miedo colectivo. Un pelotón de ballesteros apunta, y el primer impacto le arranca a la multitud un gemido, más aire que voz. Los arcabuces rematan con un estampido que deja un rastro blanco de pólvora en la lengua. Luego el fuego, que crepita con un olor dulzón y nauseabundo, sube lento por la madera. El humo, espeso y aceitoso, cubre las estrellas. Guzmán siente el corazón golpearle en la garganta, no de culpa, sino de triunfo. Acaba de cortar la cabeza invisible de un imperio. La reacción se propaga como un temblor silencioso. En Tzintzuntzan, las mujeres se arrancan mechones de cabello y manchan sus mantas con lágrimas saladas, un sabor que recuerda a brasa y a despedida. Los nobles miran al suelo para no dar a Guzmán el regalo de su odio. Y los tambores rituales, antes latido de la ciudad, callan como si la piedra misma hubiera perdido el habla. En los campamentos españoles, el vino sabe más amargo que de costumbre. Los veteranos mascan las palabras y evitan los ojos del gobernador, mientras los soldados jóvenes, con manos temblorosas y dedos tiznados, se convencen de que han presenciado justicia real, porque el olor a carne quemada no debe nombrarse. Entre los frailes, las cartas empiezan a escribirse con tinta que se seca al calor de velas vacilantes. Describen excesos, tormentos, escándalos que ofenden al cielo, y prometen llevar testimonios a México y a Sevilla. Cada golpe de pluma suena, en la noche quieta, como un paso más hacia el cadalso administrativo. En la sierra, mensajeros purépechas corren con la noticia cosida a la lengua. Dicen que el Tlatoani ha sido reducido a humo, que el Dios de los españoles no conoce límite, que cada fogón deberá ocultar a los niños con pinturas de ceniza. Los mercados huelen a miedo. Manos que antes truequeaban sal por obsidiana ahora palpan rutas de huida. Y el maíz se vende en susurros. En las Antillas, los mercaderes leen los reportes de Guzmán y saborean, con saliva espesa, la promesa de cargas abundantes.
Atan cuentas de rosario con dedos ansiosos y piensan en plantaciones que crecerán como selvas de azúcar. La pólvora, el copal y el sudor tejen una nueva atmósfera. Un mundo recompuesto donde el silencio es aceptación forzada y cada lágrima compra un mes más de supervivencia. Para consagrar su victoria, Guzmán dicta un discurso que los escribanos elevarán a memoria oficial. Habla de paz y de orden con un tono de sermón frío. Afirma que los señores naturales que perseveran en idolatrías y rebeldías deben conocer el peso de la justicia y que el rey cristiano no desea sangre, sino obediencia. Repite que Tangaxuan negó tributos debidos y mantuvo sacrificios nefandos, y que su castigo libra a la tierra de escándalo. Los intérpretes vierten esas palabras en Tarasco con voz quebrada. Al oírlas, algunos ancianos sienten que se les encoge el estómago y les sube a la boca un gusto amargo, mezcla de bilis y derrota. Un fraile susurra, sin atreverse a alzar la vista, que el evangelio no se predica con fuego. Su murmuro se pierde entre el chasquido de antorchas y el zumbido de moscas atraídas por el calor. Guzmán remata anunciando que la nueva Galicia nace hoy, lavada por el hierro y purificada por el ejemplo, y ordena que se erija una cruz ennegrecida junto al poste aún humeante. El viento trae olor a lago y a juncos, un respiro fresco que por un segundo enfría la piel sudorosa de todos. Luego, el humo retorna como una manta áspera. Los escribanos, con dedos entumecidos y manchados, fijan la versión. No dicen miedo, escriben pacificación. No dicen negocio, anotan real servicio. La retórica, como un cuchillo bien afilado, deja los bordes limpios. Pero al cerrar los legajos, uno de ellos siente un hormigueo de náusea y percibe, debajo del pergamino, un olor tenue a carne y resina. Sabe que ese rastro impregnará cada copia y que, dentro de años, aún quemará las fosas nasales de quien lo lea. El efecto inmediato es una calma de pantano. Sin rey, Michoacán no estalla, se hunde. Las guarniciones españolas reparten encomiendas con un crujido de pergaminos que suena a ramas secas. Los caciques, con ojos rojos y garganta en carne viva, aceptan por hambre lo que no aceptarían por honor. Las iglesias de adobe y cal se alzan veloces, blancas y deslumbrantes bajo el sol, y el incienso intenta cubrir el tufo a miedo rancio. En los atrios, niños con las muñecas marcadas aprenden oraciones que les dejan la boca seca y pastosa. Guzmán, con el pulso aún alto y una sonrisa apretada, despacha partidas hacia los pueblos lacustres. Clasifican, marcan, encadenan. El hierro al rojo vivo huele a herrería y a grito. Cada G sobre una mejilla es un recibo que se archiva en Veracruz. Las primeras caravanas toman el camino del Golfo. Los grillos metálicos golpean las costillas, el cuero roza la piel hasta levantar ampollas, y el polvo entra en los pulmones dejando un gusto terroso que no se va ni con agua. En la noche, el frío corta como obsidiana. Al amanecer, el sol cae vertical y la piel se agrieta, salada. En los ojos de algunos soldados parpadea una duda ácida. Otros, con la boca llena de pan y vino, mastican la idea de la fortuna. En los conventos, plumas diligentes apilan acusaciones. Describen garrotes, hogueras, ventas de criaturas de pecho. Y el papel empieza a viajar, arrugado y caliente, hacia México. Guzmán no lo sabe o finge no saberlo. Pero su triunfo ha puesto en marcha otro mecanismo, el de la justicia que corta lento. Por ahora, la Nueva Galicia respira hierro, copal y sudor. Y el negocio parece invencible, como un río crecido que nadie puede cruzar sin mojarse de sangre. Con Tzintzuntzan sometida, la Nueva Galicia se expande como una mancha de aceite por las tierras altas y secas del occidente.
Se reparten mercedes de tierra, nacen cabildos con campanas que suenan a bronce recién fundido, y sobre los cimientos de antiguos palacios de basalto se levantan casonas de teja roja, donde el estuco blanco refleja una luz hiriente. Las rutas de esclavos hacia Veracruz y Pánuco se vuelven caminos hondos, marcados por pisadas y llantas que dejan surcos. En cada posta, el aire huele a maíz rancio, cuero sudado y excremento, y los guardias, con los labios cuarteados por el sol, hablan de cargas como si fueran maderas. Las encomiendas se formalizan con palabras pulidas: protección, doctrina, trabajo moderado, que camuflan el chirrido real de las cadenas. En los obrajes, las lanzaderas de los telares golpean como martillos, y el polvo de algodón se pega a la lengua con sabor dulzón y áspero. Guzmán funda y traslada ciudades que llama Guadalajara, Compostela, Nochistlán, como si con el nombre pudiera encerrar un continente. Su firma corre por los decretos con tinta negra que huele a triunfo. Pero el murmullo crece. Llegan cartas selladas con cera y cruz franciscana. Relatan tormentos y autos de iniquidad. Zumárraga, con sotana que guarda un olor persistente a cera vieja, recoge testimonios que quiebran la voz. En la corte virreinal, las palabras excesos, venta de libres, muerte de rey natural, se repiten con frío administrativo. La maquinaria que antes lo sostuvo, papel, sello, vara, empieza a girar en sentido contrario. La promesa de gloria sabe ahora a hierro oxidado. En los patios, los perros husmean el suelo oscuro. En los templos, el incienso no logra tapar un fondo de humo viejo, memoria de una hoguera que no se apaga del todo. El impacto sobre los pueblos es un terremoto largo. Las mujeres purépechas ajustan sus rebozos para ocultar cicatrices de grilletes y aprenden a rezar en patios donde las campanas suenan a tiempo nuevo. El Padre Nuestro deja un regusto de ceniza, como si cada sílaba recordara una hoguera. Los niños, con ojos enormes y manos pequeñas, aprenden a hilar y a repetir nombres castellanos que les raspan la garganta. Algunos mastican hojas amargas buscando un sopor que los libre del zumbido del telar. El paisaje cambia. Terrazas de cultivo convertidas en trapiches, lagos perforados por canoas cargadas de algodón, cerros horadados en busca de plata. El aire huele a guarapo, a sudor añejo y a madera mojada. Nacen mestizos de miradas inquietas, hijos de un encuentro violento. Sienten la quemazón de no pertenecer del todo, un ardor que sube del estómago a la piel. Su lengua mezcla rezos y cantares, y su piel, canela, aceituna, cobre, se vuelve mapa de un país nuevo. Los caciques que sobrevivieron firman pactos con manos que tiemblan. Los encomenderos, con dedos manchados de tinta y vino, prometen buen tratamiento, mientras cuentan monedas que tintinean como lluvia dura. En los conventos, unos frailes bautizan con agua fría que estremece. Otros denuncian con voz gastada que el bautismo no borra la marca a hierro. La sociedad entera se rearma. Criollos que aspiran, peninsulares que vigilan, indios que resisten, negros traídos del otro mar que reconocen en los ojos ajenos la misma sombra. Es un coro áspero, polifónico, que se canta con la boca seca y el corazón acelerado, y que anuncia, sin decirlo, que la herida será larga, que el silencio no es olvido, y que la memoria olerá siempre a pólvora y a copal. El legado inmediato de Guzmán se parece a un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte de la nueva realidad y todos cortan. Por un lado, ciudades con plazas trazadas a cordel, soportales blanqueados y fuentes donde el agua cae en un murmullo que intenta hacer paz. Por otro, obrajes donde el aire es una harina que se pega a los bronquios y hace toser sangre. En los libros, palabras de orden. Cabildo, repartimiento,
diezmo, en los cuerpos, letras que arden, G, en mejillas que ya no sienten el tacto sin recordar la quemadura. La corona alertada, mueve piezas, pesquisas, residencias, oidores que huelen a tinta y a cuero, preguntas que arañan, el nombre de Nuño de Guzmán, que hace poco sabía a triunfo, empieza a saber a expediente. Algunos leen en voz alta las leyes, que vendrán años después, con la promesa de limitar la esclavitud. Otros suspiran, con la espalda sudada, porque saben que el papel es delgado frente al hambre de las minas y los cañaverales. Culturalmente, algo cambia de eje. Los viejos dioses no se apagan, se esconden detrás de santos. La música de tambores se mezcla con salmos, y el olor del copal aprende a convivir con el incienso. La gente comienza a llamarse de otra manera, a comer pan junto al maíz, a beber vino los domingos y atole al amanecer. El mestizaje, dulce y áspero, deja en la lengua un sabor que no se describe sin nombrar la violencia. Esta es la herencia. Una América que despierta cada día con un rumor de cadenas en la memoria y, sin embargo, sale a la plaza, compra frutas rojas, reza, canta, ama, pero bajo cada acto cotidiano palpita un nervio expuesto. El recuerdo de un rey convertido en humo y de un hierro que hizo de la piel un documento. A Nuño de Guzmán lo alcanza por fin la maquinaria que creyó domesticar. Llega a la residencia, lo apresan, lo embarcan, y en la bodega húmeda el olor a salazón y a madera hinchada le sube por la nariz como un castigo antiguo. El hierro de sus esposas, frío, le muerde las muñecas hasta dejarlas amoratadas. En Sevilla, los oidores huelen a cera y cuero, y en los legajos late el eco de frailes y de viudas purépechas. Las preguntas caen con un ritmo de gotera y él, por primera vez, siente un cansancio agrio en la lengua, un sabor a derrota que no se lava. Años después, lejos de las ciudades que fundó, muere sin gloria, pero su huella no se borra. En el occidente mexicano, los apellidos españoles se asientan como polvo fino, y en los patios de piedra aún vibra, al atardecer, una nota que mezcla canto gregoriano y lamento antiguo. La marca a hierro deja de usarse, pero sigue viva en otras marcas. Apodos, acentos, pieles. En los obrajes reconvertidos, el telar ya no suena, pero el zumbido persiste en la memoria de los pueblos. Cuando hoy, 500 años después, un vendedor ofrece guayabas dulces en una plaza de Michoacán y el aire trae olor a copal de una fiesta patronal. La historia entera vuelve como un soplo caliente. La conquista, el colonialismo, la evangelización forzada, el mestizaje violento, la pérdida y la reinvención. Nuestro presente late sobre esa cama de cenizas tibias. Por eso, al mirar la cruz ennegrecida de Tzintzuntzán o cualquier símbolo erigido sobre un silencio, conviene preguntar qué voces cayó. Si esta historia te ayudó a entender por qué, en América hispana, el poder aún huele a tinta y a hierro, y por qué nuestra piel recuerda cosas que los libros apenas insinúan. Comparte este video con quienes necesitan oírlo. Cuéntame en los comentarios desde qué país lo ves y qué marcas, invisibles o no, reconoces en tu barrio, en tu familia, en tu lengua. Y si sientes, como yo, que mirar de frente estos fuegos antiguos nos hace más libres, dale like y suscríbete. Todavía hay heridas que necesitan nombrarse para empezar a cerrarse.